A continuación, les invitamos a recorrer la historia y los logros del Instituto de Nutrición y Salud Kellogg's en estos 10 años de arduo trabajo a través de la transmisión de este video. En 1906, W.K. Kellogg inició la empresa con el propósito de llevar a las familias un producto nutritivo que les permitiera iniciar su día de la mejor manera. Kellogg fue la primera compañía de alimentos que contrató a una nutrióloga para colaborar en el desarrollo de nuevos productos. Desde 1930 estamos comprometidos a difundir información para que la comunidad tome decisiones informadas de salud y alimentación. En 1951, Kellogg inicia su producción en México con una planta localizada en el estado de Querétaro. En 1987, Kellogg comienza su participación en el intercambio de conocimientos con profesionales de la salud a través de simposios de la fibra y eventos académicos en México y Latinoamérica. Para 1990 se lanza la primera edición de la revista Dieta y Salud, dirigida a los profesionales de la salud y que continúa distribuyéndose hasta el día de hoy. Desde 1997 y en conjunto con la Sociedad Latinoamericana de Nutrición, otorgamos el Premio Latinoamericano Kellogg's de Investigación en Alimentación y Nutrición Humana. Este premio tiene como objetivo apoyar los proyectos de investigación en nutrición desarrollados por los profesionales de la salud e investigadores. Reconociendo la importancia de América Latina para la empresa y los retos en materia de nutrición, en el año 2006 se funda en México el Instituto de Nutrición y Salud Kellogg's. La misión del instituto es contribuir a la salud y nutrición de la población mexicana mediante la promoción de estilos de vida saludables. Hemos generado 3 fuertes pilares estratégicos que ayudan a cumplir con estos objetivos. Apoyamos el desarrollo de la investigación en nutrición y salud. Por eso, desde 2009, otorgamos financiamiento a investigaciones mediante nuestra convocatoria Apoyo a Proyectos de Investigación en Nutrición, APIN. Difundimos y compartimos información científicamente sustentada, además de estar presente en medios digitales como nuestro sitio web www.insk.com, redes sociales como Facebook y Twitter, así como medios impresos, generando una fuente de consulta confiable siempre a la mano de la población para ayudarlos a tomar conciencia en temas de nutrición y salud. Impulsamos la actualización de los profesionales de la salud y comunidad académica. Esto lo hacemos a través de simposios propios y la participación en congresos nacionales e internacionales, acercando a destacados expertos con la comunidad de estudiantes y profesionales. También compartimos los resultados derivados en las investigaciones del APIN en voz de los mismos ganadores. En 2008, inició sus actividades el Consejo Asesor del INSK, que está formado por personalidades reconocidas del ámbito científico, académico y de la salud pública. 2009 fue un año muy importante para el instituto, ya que se inició la iniciativa Apoyo a Proyectos de Investigación en Nutrición. Desde entonces, se han apoyado 24 proyectos de investigación para que continúen con su valiosa labor, y se han destinado más de 9 millones de pesos para esta iniciativa. Continuamos el legado del Simposio de la Fibra, que desde 1987 Kellogg's realizó en varias ocasiones en conjunto con la Asociación Mexicana de Gastroenterología. También ampliamos nuestros canales para hacer llegar información valiosa y veraz sobre una correcta alimentación, colaborando en espacios de radio con nuestra nutrióloga Carmen Aro. Se apoyó el desarrollo académico de profesionales de la nutrición al financiar sus estudios de posgrado en importantes universidades de México. Para el INSK, estar en contacto con la población es muy importante y por ello en 2011 abrimos nuestras redes sociales para informar acerca de las iniciativas del instituto y ofreciendo recomendaciones prácticas y sencillas para promover la alimentación y los estilos de vida saludables. Para estar presentes de una forma práctica con nuestras audiencias, desarrollamos la app Nutri INSK para teléfonos móviles. En esta app, las personas pueden consultar recomendaciones diarias de alimentación basadas en sus requerimientos y preferencias de comida, además de obtener tips y seguimiento de avances.
En la semana posterior a su lanzamiento, se ubicó en el primer lugar de las descargas de su categoría en la App Store de México. Durante el Congreso de la Asociación de Nutricionistas de Guatemala, ANDEWAT, se lanzó el INSK, iniciando así actividades de actualización con profesionales de salud en Centroamérica. En 2014, el INSK, con su simposio de programación nutricional, logró reunir expertos internacionales en el tema de la nutrición y particularmente de la programación nutricional. Se contó con la participación en línea de 21 universidades de México y Centroamérica. En 2015 se realizó el simposio Micronutrientes, Obesidad e Inflamación, donde se compartieron los sustentos científicos que relacionan las deficiencias de vitaminas y minerales con un mayor riesgo de desarrollar enfermedades crónico-degenerativas, esto dentro del marco de la Sociedad Latinoamericana de Nutrición. En este mismo congreso se entregó por primera vez el premio Slan Kellogg's a la trayectoria en nutrición de América Latina. Este reconocimiento se entregó a 8 distinguidos profesionales por haber contribuido de forma significativa al desarrollo del conocimiento de nutrición en América Latina. Hoy celebramos que cumplimos 10 años de promover en México estilos de vida saludable y la correcta alimentación, así como 3 años de estar presentes en Centroamérica. Este año será la primera vez que celebremos el premio APIN en Colombia, donde podremos apoyar a los profesionales de la salud e investigadores en el área de nutrición de ese país. Estamos muy entusiasmados de lo que viene en los próximos años. Muchas gracias y bienvenidos. Bueno, agradecemos a INSK la invitación a este simposio. Pensando en la cronobiología, en el tiempo, quiero compartir con ustedes unas palabras de Antonio Machado, donde reflexiona comparando la vida, el paso del tiempo en nuestra propia vida, con un árbol. Al olmo viejo, hendido por el rayo y en su mitad podrido, con las lluvias de abril y el sol de mayo, algunas hojas verdes le han salido. El olmo centenario en la colina que lame el Duero, un musgo amarillento le mancha la corteza blanquecina, el tronco carcomido y polvoriento. ¿No será, cual los álamos cantores que guardan el camino y la ribera, habitado de pardos ruiseñores? Ejército de hormigas en hilera va trepando por él, y en sus entrañas hunden sus telas grises las arañas. Antes que te derribe, olmo del Duero, con su hacha el leñador y el carpintero te convierta en melena de campaña, lanza de carro o yugo de carreta, antes que rojo en el hogar mañana, ardas de alguna mísera caseta, al borde de un camino, antes que te descuaje un torbellino y tronche el yugo de las sierras, antes que el río barra lo más por valles y barrancas, olmo, quiero anotar en mi cartera la gracia de tu rama verdecida. Mi corazón espera también hacia la luz y hacia la vida otro milagro de la primavera. Vamos a tener nuestra primera conferencia, que es el tic-tac biológico, papel e influencia en la salud metabólica. Y para ello nos acompaña el doctor Rudolf Marinus Bausch, biólogo por la Facultad de Geneeskunde en Ámsterdam, quien realizó posteriormente estudios de especialización en neuroendocrinología. Se tituló con el documento El hipotálamo, el equilibrio de la vida
en la Universidad de Ámsterdam. Investigador C, titular en la Universidad Nacional Autónoma de México. I would like to start first by thanking the people of Kellogg's and Samantha and Daisy for inviting me here to talk with you. And this morning I would like to share with you some basic mechanisms that are behind the... Can you switch off that light? So, ¿es posible de apagar esa luz? Okay. See, guys. Otherwise, I cannot see you. So what I want to discuss with you is the role of the biological clock. I will discuss some basic mechanisms of the clock, how the clock imposes its rhythm on our brain and thereby on our body and the physiology. Then I would like to discuss some relationships that the clock has with metabolism and how disturbance of the clock can also lead to increase in accumulation of fat and of diabetes and hypertension. So what we have learned at high school is that everything should be in balance. Considering the liver as a most important organ for the storage and the release of glucose and the presence of glucose in the circulation, it is known that at the moment that there's an imbalance in the glucose levels, and for example the glucose levels rise in the blood, that then the pancreas secretes insulin, and the insulin takes care that the glucose is stored in the liver, and then the glucose levels lower and the balance is restored. At the moment that there's lower glucose levels, then the low glucose levels stimulate the pancreas to the release of glucagon, and there the glucagon stimulates the liver to secrete glucose, and the glucose levels rise again, and another balance is achieved. And in that way we have a balance in our physiology of glucose levels. But then you may ask, why then is there so often an imbalance? Why is there no equilibrium? And so in principle that is one of the main topics of my talk. And so many years ago it was discovered that in diabetic patients, although the diabetic patients have very high levels of glucose, this is a level of glucose in a control person, those levels start to rise early in the morning. So early in the morning, in spite of the levels in the diabetic patients of glucose levels that are already high, much higher than the control persons, there's an increase in glucose levels. So apparently there's something wrong with the regulation of the glucose levels, or with the sensing of the glucose levels. And in fact, in normal persons, such increase early in the morning of glucose also happens, but at a much lower level. And so that is called the dawn glucose peak. So the increase of glucose early in the morning. So then the question, of course, is why is there such an increase in glucose levels? Why there are already such high glucose levels? And so other mechanisms than the circulating than food intake or glucagon and insulin determine the glucose levels in our circulation. And an answer to why that might be was found
in studies in which people determined the uptake of glucose in the body. And they did a study in which glucose. ¿Alguien no entiende el anterior? Pero mi español es tan malo porque yo no quiero de hablar en español, pero no hace violación de ese lenguaje. ¿Todo entiende lo anterior? Bueno, podemos seguir. So, la idea era que los niveles de glucosa están tan altos y en diabetes, en pacientes con diabetes, todavía en el principio de mañana los niveles surgen más. Eso la pregunta es, ¿por qué ese tipo de cosas pasan? Porque en el principio de mañana los niveles de glucosa todavía están surgiendo. En el secreto de ese mecanismo es en el próximo diapositiva. En el próximo diapositiva ustedes pueden ver la uptake de glucosa en el cuerpo desde un experimento donde se puede ver el marcaje de glucosa. Es aquí. Se hace ese marcaje en personas que tienen un cáncer. Y esa estructura aquí no es un cáncer, pero es nuestro cerebro. Aquí es el cáncer de estómago. ¿En qué quiere decir que ustedes pueden ver ese cáncer como negro? Es por la acumulación de glucosa en el cerebro. Porque el cerebro está utilizando una gran cantidad de glucosa, más que los músculos. Es seguramente más que los músculos no están trabajando. Pero afortunadamente nuestro cerebro está trabajando todo el día, desde mañana hasta la noche. Y lo interesante es, es especialmente interesante en México, y el cerebro es el jefe. El cerebro es el jefe del cuerpo. Entonces, que el cerebro solo necesitas glucosa, el cerebro va a tomar las medidas que siempre el cerebro tiene suficiente glucosa. Porque el cerebro es el jefe. So, esa es la glucosa que el cerebro necesita todo el día. Y es el número de glucosa que están circulando en el sangre. So, los niveles de glucosa en el sangre están muy bajos, en el cerebro necesitas mucho glucosa. So, entonces, el cerebro funciona como the selfish brain. And it competes with the rest of the body for the energy. So, el cerebro necesitas todo. Y por eso el cerebro controla los niveles de glucosa. ¿Están bien hasta ese momento? Bueno, voy a seguir. Hasta la translación están funcionando. Well, vamos a ver. So, ¿ya? No sé. No, estamos... Ya. Ok. Necesito dos manos. Yeah. So para controlar el metabolismo y para controlar todas las cosas importantes en nuestro cuerpo, el hipotálamo aquí es la estructura más importante. Y en el hipotálamo están controlando los niveles de presión sanguínea,
niveles de glucosa, todo el tipo de hormonas. Y aquí el subgismático, esa es la estructura que se llama en inglés el subgismático, y es el reloj biológico en español. Ese reloj biológico imponer su ritmo de todos los procesos en el hipotálamo y entonces en todos los procesos en nuestro cuerpo. Y ese reloj biológico, por ejemplo, tomar la decisión de incrementar los niveles de glucosa en pacientes que tienen diabetes. Eso es lo importante del reloj biológico. Y aquí en un rata es la localización del reloj biológico justo arriba el chiasma óptico, donde el reloj biológico recibe información de luz. Aquí es un ejemplo de reloj in vitro, aquí con la misma tensión que puede ver anteriormente, en es que podemos utilizar para recordar la actividad eléctrica en las neuronas. Y in vitro también el reloj tiene su ritmo eléctrica, que también tiene un ritmo de 24 horas, es que puede ver. Eso es funcionando en realidad como un reloj. Cada vez las neuronas dan su mensaje hasta el hipotálamo para un ritmo de todos los procesos fisiológicos. Ustedes no necesitan una traducción de mi español, porque yo tengo el sentido que... Desde mucho tiempo gente piensa que ese reloj biológico no es tan importante porque es posible siempre pasar su mensaje. Es que sabemos como humanos, el reloj biológico en la noche puede decir que necesitamos de dormir, pero nosotros pensamos, porque también utilizamos otras partes del cerebro, estamos en control, no vamos a dormir. Por eso mucha gente piensa que el reloj biológico no es importante, especialmente muchos clínicos piensan ese tipo de cosas. Y aquí es un ejemplo que el reloj biológico es más o menos interesante, porque hay un ritmo donde todos nosotros estamos naciendo. En ese en Holanda se cuentan los números de niños que están naciendo con un ritmo de más o menos temprano en la mañana. En ese es el primer niño que están naciendo. El segundo está naciendo más rápido, porque la mujer tiene experiencia. Entonces el segundo niño está naciendo muy temprano en la mañana, y la mayoría está naciendo en ese momento. Hay muy baja aquí en la mitad de día. Y ese es el segundo o el próximo niño. Pero también hay niños que nacen en la mitad de día. ¿Cuál tipo de niños están? Que nacen en la mitad de día. Bueno, estas niñas que nacen próximo. No funcionando bien ese como traducción. Ya. Ese es un niño que nace en el hospital. Porque los otros niños están naciendo con ayuda de una enfermera. Pero al momento que los niños nacen en un hospital, el clínico no va a trabajar en la noche
o muy temprano. Se induce el nacimiento de niños en el office time. Y ese es una indicación que ¿es demasiado rápido o es tan lento? Ese es el momento que niños nacen, el momento que el niño no es tan vivo. Esa es una indicación que no hay un ritmo. Es una indicación que el momento que el niño está naciendo es determinando por la interacción entre el niño y la mamá. Esa interacción es muy importante por controlar el momento de nacimiento. También el reloj biológico es importante por el momento que salimos de esta vida, porque aquí es un peak en cardiovascular incidence, al momento que gente va a morir de un problema de su corazón. También hay una ritmicidad, también es en el principio de mañana. También hay un ritmo en la semana, en Escocia se pasa aquí en lunes, ese es el día más peligroso para morir de infarto cardiovascular. Yo no sé por qué es, pero es después el fin de semana. La idea es que en el fin de semana la gente no están escuchando el reloj biológico. En el momento que es lunes, es muy duro de despertar. Algunas veces por el corazón también. Hay una excepción, y esa excepción es en Japón. Pero esa excepción solo es por mujeres. Aquí puede ver, aquí es el pico de incidentes cardiovasculares en mujeres en Japón. Los japoneses, los hombres, dicen, ellos saben la explicación porque ese es el momento que el hombre es en la casa. Aquí es el reloj biológico de humanos. Aquí muy pequeño en la parte de hipotálamo. Dit es solo la mitad de hipotálamo. También ese reloj influye todos los procesos en una manera igualito como en ratas. Entonces nosotros siempre trabajamos con ratas porque esas ratas están mucho más fácil de trabajar que humanos. En principio, el hipotálamo de ratas es exactamente el mismo como el hipotálamo en humanos. El funcionamiento también es igual. Por eso utilizamos ratas para trabajar. Y aquí puede ver la incrementación de corticosterona que están también en humanos, eso es cortisol, en humanos en el principio de mañana. El principio de mañana es muy importante por los niveles de glucosa y los niveles de corticosterona. Pensamos que eso es importante para preparar. Aparentemente eso es reglado. Regresar con cosas. A ese momento yo puedo también hablar un poquito más rápido, porque yo soy siempre acostumbrado de hablar inglés, también con mis estudiantes, porque ellos quieren aprender inglés. Y yo me voy a hablar rápido, que la traducción puede seguir. Okay. En español. The interesting part Lo interesante is that in humans, es que en humanos, cada vez que aumenta el cortisol, cada vez que comemos,
que es uno de los aspectos diferentes a los roedores. Aparentemente es importante en humanos que hay un aumento en el cortisol durante y después de la ingesta de alimentos, y tal vez esto se asocia con la captación de glucosa en los tejidos, pero es algo que no se sabe por qué. Deberían aquí de poder ver en ratas también hay un aumento de la corticoesterona, un aumento de glucosa justo antes del periodo de actividad, y aquí pueden ver el aumento de melatonina, que es la hormona de la noche, de la oscuridad. Es muy importante para todas las funciones fisiológicas que se ejecutan durante la noche. Esto quiere decir que en roedores activos en la noche la melatonina es importante para apoyar la actividad, mientras que en los humanos es al revés. Para los humanos es importante soportar estas funciones en el periodo de la noche, que es normalmente cuando descansamos. Para entender la importancia o lo que podría ser la importancia en el aumento de la corticoesterona, también se investigó a un animal que es activo en el día. Este es un Arvicantis, pero no es activo totalmente en el día. Como ven aquí, hay picos muy fuertes justo antes del inicio del periodo de luz y al final del periodo de luz. Entonces son dos picos muy fuertes en la actividad. Entonces nos interesó ver si estos dos picos de actividad también se asociaban a un aumento de los niveles de corticoesterona. Como pueden ver, aquí está la actividad del animal. El animal está activo justo al principio del periodo de luz y al final del periodo de luz. Y aquí pueden ustedes ver que se asocia mucho justo antes del periodo de actividad, dos picos de corticoesterona, indicando que aparentemente estos picos de corticoesterona son sumamente importantes para preparar la fisiología del animal para el principio del periodo de actividad. Aquí pueden ver el hipotálamo, la organización del hipotálamo, que digamos se ve aquí esquemáticamente. Este es el hipotálamo de una rata, que claro es más pequeño. Cada vez que trabajo en el hipotálamo me lo imagino más grande. Todas las funciones importantes como el control de la temperatura, la reproducción, la secreción hormonal, la frecuencia cardíaca y la ingesta alimentaria se regulan en el hipotálamo, y este núcleo le da un tiempo a estas funciones, o sea, el reloj biológico en todas estas funciones tienen un tiempo. Por eso son diferentes durante el día y en la noche. Además, el alimento, la disponibilidad del alimento o el alimento per se también influencia o afecta estas funciones, de manera que hay una interacción entre la señal del reloj biológico y las señales del alimento. Es decir, el momento del consumo del alimento, porque normalmente debemos consumir el alimento en un periodo activo. Así que imagínense cuando lo consumimos en un periodo inactivo. Esto también nos da una señal en el hipotálamo, que es algo que vamos a ver más adelante. Como les dije, en rojo ven la actividad en el periodo de oscuridad. El pico de glucosa precede a la actividad, que tiene sentido. Tiene que haber un pico de glucosa justo antes del periodo de actividad, porque el cerebro está más activo y también los músculos. Entonces, el núcleo el núcleo tiene que saber que hay un aumento de glucosa justo antes del periodo de actividad. Para estudiar cómo el cuerpo enfrenta esta captación de glucosa,
hacemos experimentos dándole bolos de glucosa a los animales en diferentes momentos. Y lo que podemos ver es que si le damos bolos de glucosa en diferentes momentos, también justo antes del periodo oscuro, es decir, justo antes del periodo activo del animal, el pico de glucosa es mucho menor, aunque se dé la misma cantidad de glucosa. Aquí ven ustedes el pico al principio del periodo de sueño y vean que al principio de este periodo el pico de glucosa es mucho más alto que justo antes del periodo de actividad. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que al mismo tiempo que el reloj biológico induce un aumento de glucosa, al mismo tiempo el reloj biológico también induce este aumento de captación de glucosa. Entonces el reloj biológico promueve estas dos cosas al mismo tiempo, que por supuesto es lógico, pero la pregunta es cómo este núcleo súper carismático hace esto. El reloj biológico, por una parte, estimula el gasto de glucosa del hígado y por otra parte estimula la captación de glucosa de la circulación. La pregunta es, ¿el cerebro tiene un papel en la obesidad? Lo que hicimos para investigar esto, porque en el momento, como científico que proponemos que la estructura es importante para la obesidad, hay que ver el efecto. Tenemos que ver la información del sistema nervioso central. En principio hay dos posibilidades. Se obtiene la información del cerebro vía hormonas o del sistema autonómico. Y como el sistema nervioso autonómico nos da más información directa, proponemos que es del sistema nervioso autónomo o autonómico. Para un tipo especial de tejido graso, podemos ver que hubo dos aportaciones, el vagal y el simpático, y al inyectar trazadores con una sustancia que es captada por las terminales nerviosas y transportadas de manera retrógrada al sistema nervioso central, se corta la parte simpática y si se pone un trazador en el tejido graso, el trazador sigue la inervación parasimpática en un área del cerebro donde hay nervios presentes que pueden controlar esa parte específica del tejido graso. Entonces, lo que es posible hacer es cortar las fibras parasimpáticas e investigar si la captación de glucosa en tejido graso cambia, porque así uno puede ver el tipo de información que viene del sistema nervioso central. Entonces, la siguiente diapositiva, creo que esto no está funcionando bien. Después de una vagotomía es posible ver que la captación de glucosa en el tejido graso es menor que la parte control. Esta es la parte derecha del cuerpo, porque tenemos dos riñones. Se puede quitar el aporte vagal de la grasa retroperitoneal de un lado y esto indica que la aportación parasimpática es importante para la captación de glucosa en el tejido graso. En principio, la aportación parasimpática es importante para el crecimiento de grasa.
que es importante si examinamos la distribución de la grasa. Y se ha sabido desde hace mucho que la distribución de grasa se asocia con enfermedad. Aquí ven ustedes 3 ejemplos de distribución de grasa en 3 personas, de hombres, de 14 aquí. Esta es la grasa subcutánea y la retroperitoneal. La retroperitoneal en este niño es la mayor, o es mayor, y esta grasa se asocia con niveles mucho más altos de glucosa, niveles mucho más altos también de insulina. Entonces se sabe que la acumulación de grasa visceral se asocia con diabetes y con hipertensión también. Esto significaría que si el aporte parasimpático a ese compartimento de grasa es importante para el crecimiento de la grasa, quiere decir que este aporte de parasimpático en este compartimento de grasa está mucho más activo que el gasto parasimpático del otro compartimento de grasa. Pero para creer esto, entonces hay que demostrar que estos compartimentos de grasa reciben aportación de diferentes neuronas, porque si estos compartimentos tienen aportaciones de diferentes nervios, el cerebro puede controlar entonces la captación de grasa en los diferentes compartimentos. En principio, eso fue lo que hicimos, fue poner trazadores en este compartimento de grasa o en este compartimento en ratas, por supuesto. Entonces, la grasa subcutánea, pusimos un trazador con diferente color que la grasa retroperitoneal. El resultado fue que en el núcleo motor dorsal, las neuronas que controlan directamente el compartimento de grasa, aparecen diferentes neuronas que o controlan la grasa subcutánea o la grasa retroperitoneal. Esta misma división se encuentra en áreas hipotalámicas hasta el núcleo supraquiasmático. En este reloj biológico hay distintas neuronas que controlan la grasa retroperitoneal, es decir, la acumulación de glucosa en la grasa retroperitoneal o la captación de glucosa en la grasa subcutánea. En principio, esto nos da la base anatómica de la acumulación de grasa, las distintas acumulaciones de grasa. Lo que proponemos es que cuando hay un aumento de grasa visceral o de acumulación de grasa visceral, el sistema nervioso autónomo que proyecta a la grasa visceral es mucho más activo que el sistema autonómico que proyecta a otras partes del cuerpo. Esto quiere decir que, digamos que en condiciones normales, nuestro sistema nervioso autonómico, que controla las funciones del cuerpo, está en equilibrio. Quiere decir, hay presión arterial baja en el periodo de oscuridad y presión más alta en el periodo de luz. Y normalmente los niveles de insulina están nivelados y la grasa abdominal también, y la captación de glucosa es mayor justo al principio de la mañana. Pero en el momento en que hay desequilibrio, que el reloj biológico está en desequilibrio, hay un aumento de la presión arterial, pero la parte, el sistema nervioso autonómico no está, no está igual. Los diferentes compartimentos del cuerpo que reciben distintos tipos de información dependiendo de la parte del cuerpo de donde vienen. El corazón, por ejemplo, recibe un aporte simpático más fuerte, mientras que la parte abdominal recibe una aportación más parasimpática.
Quiero vincular esto a distintos estudios que aparecieron desde el 2005 sobre la relación que existe entre el tiempo de sueño y la incidencia o ocurrencia de diabetes y obesidad. Muchos estudios lo han repetido y lo que han encontrado es que cuando uno duerme menos, tenemos mayor propensión o más probabilidad de ser obesos. No es algo que se entienda muy bien todavía, pero este estudio se ha repetido muchas veces en distintas cohortes de personas. Y con esto surge la pregunta de ¿por qué? Bueno, una de las razones que creemos es que la mayoría de la gente que duerme menos, no lo hacen así, por supuesto, están despiertos viendo la tele y comiendo. Entonces, esto se asocia mucho con mayor ingesta de alimentos durante la noche. Entonces, como hipótesis de trabajo, debe haber un equilibrio entre los distintos componentes del cuerpo y es como un circuito de retroalimentación. Si algo le sucede a este circuito de retroalimentación, el resultado va a ser enfermedad. La pregunta entonces es, ¿por qué la ingesta de alimentos en la noche resulta en obesidad? Uno de los experimentos que se puede hacer en ratas y que es muy sencillo es que a los animales les podemos dar alimento durante el día y podemos ver que estos animales que reciben alimento durante el día aumentan en 3 semanas mucho más, aumentan de peso mucho más que los animales que comen ad libitum o que reciben alimento en la noche nada más. También la prueba de tolerancia a la glucosa indica que los niveles de glucosa en estos animales son más altos y además cuando se hace tinción de tejido de grasa en hígado, los animales después de 3 semanas en esta dieta desarrollan esteatosis hepática, que es acumulación de triglicéridos en el hígado. Entonces, los mecanismos no se conocen totalmente por el momento. Lo que sabemos es que la estructura del sistema nervioso central, que es el núcleo arqueado, también es importante para regular este tipo de funciones. Y lo que vemos es que este núcleo arqueado que está activado cuando uno tiene hambre o cuando damos una hormona que estimula el hambre, este núcleo se combina con el reloj biológico. O sea, cuando ustedes tienen hambre o el cuerpo nos da esta señal de hambre, lo que sucede es que el núcleo arqueado se activa, le da una señal al reloj biológico y el reloj biológico se vuelve menos activo entre más hormona hay en la circulación, lo cual es interesante porque la actividad del reloj biológico que mantiene dormidas a las ratas en el periodo de luz. Las ratas duermen en el periodo de luz y la actividad del reloj biológico las mantiene dormidas. Entonces, si el reloj biológico se vuelve menos activo, si los animales tienen más hambre, es más probable que se despierten. Esto se indica aquí. Este es el reloj biológico, señaliza actividad en la noche. En ese momento el reloj biológico está menos activo, pero en el momento en que hay luz, la actividad neuronal del sistema nervioso central manda una señal de descanso. En los humanos es exactamente al revés, pero el principio es el mismo.
En el momento en que el animal está en ayuno o espera alimento, hay señales de otra parte del hipotálamo que le señalizan al reloj biológico la señal de más vale que te despiertes porque necesitamos alimento. En ese momento, el animal se activa para poder consumir alimento. Esta es otra demostración de lo mismo. Actualmente, o en el momento en que el animal está en ayuno, las actividades del reloj biológico cambian. El mensaje de esto es que el reloj biológico puede ser un tipo de reloj autónomo, pero también es muy sensible de la información que viene de otras entidades fisiológicas, especialmente es sensible para la información metabólica. Esta información metabólica interactúa continuamente con el reloj biológico para poder organizar la fisiología. Este es otro ejemplo. Es el ejemplo de la misma estructura del núcleo arqueado, que es la estructura metabólica o la estructura que es más importante para integrar la información metabólica. En el momento en que el animal está en ayuno, hay un aumento de tinción. Se manda una señal al hipotálamo que induce la producción de glucosa. En el momento en que el animal entra en el ayuno, los niveles de glucosa son bajos y estas neuronas son muy importantes para estimular la producción de glucosa. Entonces, Nadia Sidiri investigó qué sucede en los pacientes que mueren después de un periodo de diabetes prolongado. Encontró la misma estructura en el hipotálamo que de los humanos. Estos son pacientes control, estos son pacientes con diabetes. Y está muy claro que el paciente diabético tiene un gran aumento de esta tinción MPY y esto sugiere que en pacientes diabéticos el núcleo arqueado tiene como que percibe un estado de ayuno, percibe un estado de glucosa baja, que puede ser la explicación de la diapositiva que les enseñé al principio, que en pacientes con diabetes los niveles de glucosa son más altos. Sin embargo, hay un aumento de los niveles de glucosa. Y tal vez la razón es que el núcleo arqueado realmente no puede mandar niveles de glucosa adecuadamente. En conclusión, entonces, en las ratas hemos demostrado que el gasto autonómico del cerebro mantiene un ritmo en la producción de la glucosa y en la sensibilidad de la glucosa. Y en el núcleo supraquiasmático influencia la sensibilidad de la glucosa a través de conexiones neuronales. El núcleo arqueado juega un papel en detectar esto en el cerebro bajo condiciones de hiperglucemia y que un desequilibrio en la ingesta de alimentos, especialmente en el periodo de descanso, está en coordinación con el reloj o que no está en coordinación con el reloj biológico puede inducir a síndrome metabólico. Y demostré que en el cerebro humano una mayor actividad del núcleo arqueado podría explicar altos niveles de glucosa circulante y este fenómeno de aumento de la glucosa. Muchas gracias.